אוויר הרים צלול לקיים וריח אורנים נישא ברוח ארבעים עם כל פעמונים ובתרדמת אילן ועבר שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה. Buenos días, querida familia de Casa Cristiana Piedras Vivas. Vamos a estudiar el capítulo 19 del libro de Josué. Estamos en el proceso de repartición de las tierras entre las tribus y quisiéramos en esta etapa una especie de resumen respecto a cómo se asignaban estas tierras. En primer lugar, tenemos que considerar que este sorteo se hizo en el tabernáculo, es decir, se hacía delante de la presencia del Señor, por lo tanto, había ahí un carácter religioso y oficial que respaldaba y le daba validez a este sorteo. En segundo lugar, hay que mencionar que este proceso lo dirigía Josué, pero acompañado del sumo sacerdote y con la presencia de los jefes de familia de cada una de las tribus que estaban allí presentes. También podemos señalar que la distribución de las tierras estaba guardando una relación con el tamaño de la tribu. Es decir, había una opcional en la que las tribus más numerosas, como las de Judá, por ejemplo, recibían una herencia mucho más grande que las menos numerosas. También hay que entender, y como lo narra claramente con respecto a las 7, que primero se procedió a una delimitación de la tierra. Entonces, eso ya estaba antes o previamente definido. De modo tal que ya el sorteo en sí mismo se hacía a través de el uso de dos urnas, ¿no? En una de ellas estaba colocada en piedras o tablillas el nombre de las tribus y en la otra el nombre de las regiones o de las áreas que les correspondían por sorteo, ¿no? Entonces el mecanismo era bastante sencillo, ¿no? Iban a la urna donde estaban los nombres, veían qué tribu era, luego cogían la piedra de la otra urna en la que estaba definido el territorio. Es el procedimiento central del sorteo, ¿no? Sin embargo, en el proceso mismo de distribución se dieron varios casos especiales que ya se han explicado, ¿no? El primero es que Rubén y Manasés, con medio tribu de Manasés, perdón, Rubén y Gad y media tribu de Manasés, eh, pidieron recibir un territorio a la otra orilla del Jordán. El segundo proceso, segunda etapa, es la que corresponde a la entrega de las tierras para Judá y los hijos de José, que son Efraín y Manasés. Y había una especie de reconocimiento a las dos tribus más grandes y las que habían tenido una mayor relevancia histórica. Entramos entonces al capítulo 19, en el que se procede a, a distribuir las tierras entre las 7 tribus faltantes. Debemos especificar que en el capítulo anterior ya se inicia este proceso, por lo tanto, Benjamín es el primero en entrar a este sorteo, y en el capítulo 19 se señala el proceso mediante el cual se le adjudicó las tierras a Simeón, a Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí y Dan, ¿no? En ese orden. Obviamente no vamos a
buscar describir y colocar en el mapa todos los detalles que delimitan las tierras asignadas y las ciudades asignadas. eh, Eso sería un proceso bastante largo, pero sí queremos resaltar algunas situaciones especiales en ese proceso. En primer lugar, es el caso de Simeón. Dice en el versículo 9 del capítulo 19 que de la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos. Y así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la tribu de Judá. Eso es también una situación importante que describe este hecho, ¿no? De una reasignación de tierras que se le habían otorgado inicialmente a Judá, ahora pasan a manos de Simeón. Eh, y por último quisiera señalar otro hecho significativo que ocurre ya al final del capítulo, luego de la descripción de las tierras y de las ciudades que cada tribu ha recibido. Porque esto es bastante significativo respecto a la labor del líder. Dice en el versículo 49, dice, y después que acabaron de repartir la tierra de heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Según la palabra, le dieron la ciudad que él pidió, Tinamat Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. Fíjense cómo el líder no se ha autoasignado ninguna tierra. Nos dice claramente que después de que se repartió la tierra en heredad, son los hijos de Israel los que deciden entregar una heredad a Josué. Entonces, esto, repito, es muy significativo porque en el esquema de liderazgo que conocemos nosotros, el líder, el presidente, el rey, el que piensa primero en sí mismo y luego reparte el resto entre los demás. Fíjense qué significativo es esta actitud de Josué, eh, y es la actitud que debe tener toda autoridad que ha sido puesta por Dios. Sabe claramente que él es el sustento de ese líder. Dejo hasta aquí entonces esta reflexión o análisis del capítulo 19 de Josué, invitándolos siempre a seguir leyendo, participando de los 7 minutos conmigo. Bendiciones para todos, querida familia. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל